lunes 22 de noviembre de 2021. Nuevamente nos acercamos al final de este 2021. Y como cada lunes, les platico cuáles fueron las noticias más importantes que circularon en México en la semana previa, en la semana del 15 al 21 de noviembre. El lunes pasado les dije que esta iba a ser una semana revolucionaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se festejaba el aniversario del inicio de la gesta revolucionaria en México, aquel 20 de noviembre de 1910. Bueno, efectivamente fue revolucionario, porque tuvimos el desfile. Pero ¿cuáles fueron las principales noticias que circularon en México? Hubo muchas, hubo muchas. La que más llamó la atención de los mexicanos, y bueno, creo que con justa razón, se le dio la difusión, se le dio la importancia, hubo críticas y aplausos, en general aplausos, a la reunión trilateral que hubo en Estados Unidos, en Washington, entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Segunda semana consecutiva que el presidente de la República sale de México. Solo ha salido 3 veces, está a punto de cumplir 3 años y es la tercera vez que sale. Y las 3 veces a Estados Unidos. Una vez fue a ver a Washington a Donald Trump y 2 semanas consecutivas yendo una a Naciones Unidas a Nueva York, hace 2 semanas, hace 10 días, el miércoles de la semana pasada fue a Washington a esta reunión trilateral, donde le fue realmente bien, dio un discurso que sorprendió, un discurso que él podría haber calificado neoliberal si no lo hubiera dicho él, en donde hace un análisis económico, forma bloque comercial, geopolíticamente dice cómo es posible que China esté allá, habla de la competitividad. Él, si lo hubiera dicho otro presidente, hubiera dicho que es neoliberal, lo dice él, sorprendió, le va bien. Tiene buenas reuniones, se reúne bilateralmente tanto con el primer ministro de Canadá como el presidente de Estados Unidos, ve a Kamala Harris. Le fue bien en general, ¿no? También podríamos decir que es rara la gira en la historia en donde a un presidente mexicano, al hacer una gira fuera del país, llegue y diga que le fue mal. En general le va bien, ¿no? Podemos encontrar alguna que otra, sobre todo del sexenio anterior de Peña Nieto, donde los reportes son malos, pero en general les va bien. Esa fue la noticia que más circuló. Después vimos actos de violencia. En varios estados, Michoacán, Guanajuato, en varios estados hubo eventos que digan la violencia aquí, la violencia acá, pero específicamente Zacatecas llamó la atención. Llamó la atención porque una escena, cadáveres colgados y el reporte de 9 municipios sin policía, porque renunciaron por amenazas del crimen organizado, amenazas cumplidas. Y entonces pues, hay un evento y una condición de urgencia en alguna zona, ¿no? Y el gobernador de Zacatecas diciendo sí, porque aparte están los límites con otros estados, dice, los otros estados nos han venido a tirar cadáveres. El caso es que independientemente en qué municipio, en qué estado esté, hay una zona de conflicto donde parece que el crimen organizado está muy arraigado y no es la única zona. Otra, en este tema, y quién sabe si causa, efecto, esté relacionado o no, pero detienen por segunda ocasión a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. No es simplemente la esposa, en su momento estuvo acusada de lavado de dinero, de manejo financiero. El caso es que la detienen y esto genera reacciones de todo tipo. Para empezar, un secuestro de 2 marinos y la búsqueda de los culpables, la búsqueda de la hija del Mencho, del yerno del Mencho en Zapopan, la tensión. Hubo un momento también que tiene que ver con el asunto de seguridad por el personaje del que se trata. El gobierno anuncia que sí se vacunará y que ya inició el registro de los adolescentes de 15 a 17 años. Pues aquí lo hemos dicho muchas veces, tarde o temprano se va a vacunar, desde los de 12. ¿No? En su momento el gobierno dice, no, no tienen por qué, y López Gatell en su absurdo, no hay prueba científica, que es su frase favorita, al pronto va a decir que no hay prueba científica de que la Tierra es redonda, o, ¿no? Para todo eso es que no hay prueba científica. En el mundo sí hay, en el mundo lo están haciendo, pero aquí no. Aquí lo hacen cuando quieren o cuando está en su plan de vacunación, pero tarde o temprano van a vacunar y tarde o temprano va a haber tercera dosis, tampoco nos asustemos. Pero ustedes dicen que no hay prueba científica que se requiere. Sí, sí hay prueba científica, ¿no? Como había prueba científica de usar cubrebocas cuando él decía que no. Pero bueno, otras noticias circularon por ahí. 2 eventos de los atractivos en términos de eventos y además del presidente López Obrador presente en los dos. El tianguis turístico en Mérida, en Yucatán, que se realizó esta semana, ¿no? Inició el lunes, el martes, prácticamente el lunes. Mira, son fenómenos muy importantes porque tal vez el futuro de la actividad económica en México está en el turismo.
Tal vez no se refleje todavía en el presupuesto, que lo están apoyando mucho, pero sí se requiere apoyar mucho y estos tianguis ayudan mucho. En el 2020 no se pudo hacer, se iba a hacer en Mérida, y no, la pandemia no se pudo, y en el 2021 se hizo y fue un gran éxito. Y los festejos del 20 de noviembre en todo el país, ¿no? En todo el país, el que tiene más visión es la Ciudad de México, y el desfile por Reforma, que hace un año también fue desangelado, no se pudo hacer los festejos en medio de la pandemia, no había vacunas. Hoy sí, hubo un gran evento y mucha gente viéndolo. Otras noticias en las términos deportivas: la derrota de México ante Canadá, segunda derrota consecutiva. Primero fue la semana anterior ante Estados Unidos y ahora ante Canadá, lo cual deja, pues ya no entredicho, deja claro que no somos el gigante de la CONCACAF, como alguna vez no había duda que éramos, ¿no? Ahora tenemos una real competencia con Estados Unidos y una coyuntural que quién sabe si se mantenga, porque hoy tiene un muy buen equipo Canadá, pero hoy México está en tercer lugar y empatado con Panamá, ¿no? Solo con la diferencia de goles. Pero bueno, esa fue una noticia también que circuló. El martes hubo un evento antes de irse a Washington. El presidente se reunió con los diputados afines en un acto de victoria por haber aprobado el presupuesto 2022, que obtuvo muchas lecturas políticas, ¿no? Por la forma en que les dice, ¿no? Porque es orgulloso, estaba orgulloso de la forma en que habían peleado, aunque hubieran ofendido, de la forma en que habían aprobado sin cambiar una sola coma, es decir, pues, la época aquella del PRI con sus levantadedos. Es decir, ya habíamos vivido estas épocas, ya las habíamos vivido, pero el presidente igual hace un acto de victoria en Palacio Nacional con los diputados de los tres partidos que lo apoyan, a los que considera sus diputados, ¿no? De hecho, así se lo dijeron cuando los presentaron. Y otra noticia: el avance de la caravana migrante, que ha ido lenta, pero lenta, y es la que más ha avanzado. Ya va en Veracruz, ha tenido en su momento de todo tipo, algunos actos de violencia, algunos que han renunciado, algunos que migración ha cooptado y los ha regresado, pero ahí van avanzando, ahí van avanzando. Su objetivo incluso al principio era pasar por la Ciudad de México, no dudemos que por aquí los tengamos en la Ciudad de México, pero al final de cuentas es llegar a la frontera. Su objetivo es vida en Estados Unidos. Es gente a la cual le tenemos que tener consideración. No les podemos llamar fifís, aprovechados ni nada. Busca mejores condiciones de vida, mejores condiciones de seguridad, y pues ahí vienen. Y son muchos migrantes de muchos países que están pasando por territorio mexicano. Algunos se van a quedar, ¿no? Pero la intención con la que están pasando es llegar a mejores condiciones de vida. En términos electorales hubo dos o tres noticias, ¿no? Se realizó una elección extraordinaria en Tlaquepaque. Mañana sabremos los resultados definitivos. La pelea es entre Morena y Movimiento Ciudadano. Una elección que se anuló, por cierto, por la intervención del clero. Hubo una elección en Chile, primera vuelta electoral, esperemos la segunda vuelta. Ahí la noticia sería una alternancia anunciada, aunque así ha sido primera vuelta. ¿Por qué? Porque el candidato del oficialismo, del gobierno, pues se desplaza hasta el cuarto o quinto lugar, es decir, va a haber una alternancia. La segunda vuelta va a ser por ahí del 19 de diciembre. Y Morena sacó las listas que los consejos estatales y el Consejo Nacional dicen, de 4 personas en cada uno de los 6 estados, que para aquellos que ya están diciendo, ya entre ellos están los candidatos, no, hay una comisión nacional en Morena que va a agregar nombres ahí, va a agregar nombres, y vamos a ver, no esos, finalmente va a haber nuevos nombres. Pueden todavía por ahí eliminar alguno, pero sobre todo agregar algunos otros para que participen en la encuesta, porque en ese consejo no están ni siquiera los más populares en algunos estados, que con todo derecho pelean su inclusión, y seguramente la comisión va a evaluar y los va a incluir ahí. Así que todavía no cantemos victoria de que ya sabemos cuáles son los nombres. Gracias, Roy Campos, con las noticias más importantes que circularon entre el 15 y el 21 de noviembre de 2021 en México.